come mi carne, bebe mi sangre. Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo, Yahushai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos en Juan 6:47. De cierto os digo, dice Yahushai, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y aquí vamos a entrar en el entendimiento de el pan de vida. ¿Qué significa Yahushai con decir que Él es el pan de vida? ¿Y qué tiene que ver con el maná en el desierto? Pues si nos acordamos de la historia del Éxodo, cuando el Señor, por medio de Moisés, rescató a los israelitas de su esclavitud en Egipto, cuando el Señor los llevó al desierto para ponerlos a prueba, ahí el Señor los cuidó y los alimentó con maná que descendió del cielo. Y lo milagroso una de las cosas milagrosas de este maná es que los israelitas podían pensar en la comida que querían y el maná se convertía en esa comida. Cualquier gusto que tenían, el maná podía satisfacer ese gusto. Porque maná es un alimento del cielo. No es como un ingrediente humano. Alright, entonces había poder en esto. Y Yahushai, Él era lo porvenir. El maná del desierto solo era una sombra de Yahushai. Alright, porque Yahushai en nuestras vidas, nosotros estando espiritualmente en un nuevo desierto, siendo puestos a prueba, Yahushai es lo que nos alimenta, lo que nos mantiene vivos. ¿Ok? Sin Yahushai y sin su palabra, sin su enseñanza y su guianza, no tuviéramos dirección, no tuviéramos soluciones para nuestros problemas. Fuéramos consumidos en este mundo como lo que le pasa a la gente a diario. Pero Yahushai es el maná verdadero que nuestro Padre Yahweh nos envió. Alright. Y malditos israelitas malagradecidos comieron del maná del desierto. Pero lo especial de Yahushai es que una alma malagradecida y maldita y rebelde no va a querer comer de él. No va a ser a su gusto. Entonces ellos no pueden ser sanos por Yahushai porque rehúsan comer su carne y beber su sangre. Y a eso vamos a entrar. Continuamos, dice verso 51 o 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora es espiritual lo que dijo aquí. Tiene doble sentido. En un aspecto, Yahushai entregó su carne para ser ejecutada, crucificada y castigada aquí. En su forma humana, Yahushai sufrió
una muerte dolorosa, en amor a sus elegidos, a sus hermanos, para que el Señor perdone nuestros pecados. Entonces Él tomó sobre Él mismo la carga y el castigo de nuestras maldades. Por eso es que sufrió tanto. Entonces, en un aspecto, como aquí dice, el pan que Él nos da es su carne, cual Él entregó para darle vida, aquí dice, al mundo. Right? ¿Y qué significa eso? ¿Que Yahawashi murió para que todo el mundo entero sea salvo? Por supuesto que no, porque no todo el mundo lo va a entender o lo va a creer. No todo el mundo fue elegido desde la fundación de la tierra. All right? No todo el mundo, mírenlo así. La escritura habla del mundo. Yahawashi habla del mundo y no habla cosas buenas. El Señor ha pronunciado condena para este mundo. Right? En Juan 17 leemos donde Yahawashi dice, yo no oro o yo no ruego por este mundo, sino por los que tú me has dado. Hablando de que Yahawashi solo vino en la misión de rogar por los que le pertenecen al Padre. Un número especial que ya fue elegido desde antes de que naciéramos, hasta antes de que este planeta Tierra existiera. Continuamos, dice, verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yahawashi les dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a entrar en qué significa esto, el proceso de comer la carne y beber la sangre de Yahawashi. Porque esto es lo que, según sus palabras, nos lleva a la vida. All right? Nos ayuda a superar la muerte. Verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, beber y comer de Yahawashi nos ayuda a permanecer en él. Debemos comer de su palabra, beber de su palabra. Que la vida de Yahawashi sea nuestro alimento. All right? Nuestra nutrición espiritual. Una cosa, hermanos y hermanas, la nutrición física, cuidar a tu cuerpo, es importante. Y es necesario. Y todos los hermanos y hermanas deberían ser conscientes de su salud, de su estado físico. Pero en primer lugar, lo que más importa es el estado de tu espíritu, la salud de tu espíritu. Y si pasamos tiempo sin alimentarnos con este maná espiritual, nuestro espíritu va muriendo, va debilitándose. Porque ahora tienes que enfrentarte con demonios, con tentaciones, con problemas en tu vida, sin la ayuda de la palabra. Esta palabra es un socorro para nosotros cuando estamos en momentos difíciles. Yahawashi, por el Espíritu Santo y esta palabra, nos ayuda a hacer mejores decisiones. Nos ayuda a veces a realizar que no tenemos control y que debemos entregar nuestras esperanzas en el Señor. A veces nos aceleramos, queremos arreglar todo a nuestra manera, pero es cuando entra la palabra y nos consuela en esos momentos. Pero ¿cómo vamos a recibir ese consuelo si no comemos
y bebemos de Yahawashi, si no estamos consumiendo su palabra. So, verso 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga. Y el pan de Yahawashi produce vida eterna porque Él tiene el poder de resucitar de entre los muertos. Acordémonos lo que dijo Yahawashi: nadie me quita la vida, yo la entrego. Y cuando vamos consumiendo la carne y bebiendo la sangre de Yahawashi, nosotros adoptamos esa mentalidad. Nosotros adoptamos ese espíritu. Y cuando nos enfrentamos con problemas extremos, tenemos ese mismo pensar. Nadie me quita la vida, yo la entrego. Tenemos paz. Por supuesto, hay angustia, hay tristeza, vamos a derramar lágrimas, vamos a tener momentos de debilidad, igual que nuestro Señor tuvo. Pero al fin vamos a cumplir la misión si somos parte de este número de elegidos. Si somos los hermanos y hermanas de Yahawashi. Alright. Continuando, dice, verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yahawashi en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Yahawashi sabía que lo que dijo era pesado y que no iba a ser fácil de entender, que en verdad iba a ofender a muchos que no son espirituales. Como decían, ¿cómo es que vamos a comer la sangre y la carne de este hombre? Eso se escucha como canibalismo. Y canibalismo era un falso rumor que en Roma había de los hermanos y las hermanas, porque nos escuchaban hablar de este tema y malos rumores empezaron a circular en Roma y entre los mundanos de nuestra gente, que éramos caníbales, ellos no entendiendo lo que el Espíritu decía. Entonces también aquí nos enseña que las palabras de Yahawashi son ofensivas. No son fáciles de entender, como que cualquier persona solamente puede levantar la Biblia, leerla una vez y entenderlo todo. Ni leyéndola 3 veces vas a entenderlo todo sin el Espíritu. Alright, so por eso Yahawashi dijo: bienaventurados ustedes, benditos tus ojos y tus oídos, porque el Señor nos ha revelado sus secretos. Continuando dice: el Espíritu es el que da vida. Verso 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Otra cosa que es bueno de acordarnos, hermanos. Aquí Yahawashi dijo: la carne para nada aprovecha. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Que no es por nuestras obras, no es por que seamos buena gente, no es por ningún mérito de nosotros que vamos a alcanzar esta vida eterna. El Espíritu
All right. El Espíritu es lo que da vida. Si tenemos una fe sincera, genuina en Yahweh Shai, en Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Si sinceramente tenemos un temor saludable a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Si practicamos esta palabra. All right. Tú puedes repartir comida a los callejeros. Puedes darle dinero a los pobres. Puedes hacer caridad como el mundo hace caridad. Y eso no significaría nada si no tienes a Yahweh Shai en tu corazón. Si no estás verdaderamente haciendo lo que al Señor le agrada. Quizá tú pienses, esto es una buena idea. Muchos falsos pastores y falsos líderes religiosos en este mundo, ellos lo hacen mirar como que pagar esa renta en ese edificio para tener un templo. Ellos piensan, yo estoy haciendo una cosa buena. Yo estoy haciendo un servicio porque les estoy dando un edificio donde se pueden venir a sentar y aprender de Dios. Ese es el razonamiento de ellos. Pero ellos ni pagan la renta de ese edificio. La congregación lo paga con su diezmo. Right? Entonces, gente quizá pensará, qué buena persona, abrió una iglesia. Pero cuando ven a hermanos sinceramente predicando la palabra del Señor en la calle, la gente siempre nos pregunta, ¿dónde está tu iglesia? Esta es la iglesia. Esta iglesia se mueve. Esta iglesia está donde tiene que estar. Ellos se ofenden porque ellos quisieran un edificio, quisieran una iglesia mundana. Pero nuestras obras en el Espíritu, lo que tú haces detrás de puertas cerradas, la forma que tú tratas a tu hermano y a tu hermana, la forma que tú vives en el temor de Yahweh Bashem, Yahweh Shai, eso es lo que da vida. No esfuerzos humanos. All right. Y otra cosa, no te preocupes por querer convertir al mundo. All right. Preocúpate por convertirte a ti mismo. Pero no puedes convencer a nadie de nada. La gente va a creer lo que quiere creer. All right. Continuamos, versos 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yahweh Shai sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Yahweh Shai y el Padre son uno, son unánimes en su decisión, en su pensar. Yahweh, el Padre, Él es si pudiera pensar en una mejor palabra lo diría, pero Él es el supremo, Él es el comandante, Él es el todo, el Altísimo. Él da las órdenes y el Hijo hace lo que ve al Padre hacer. El Hijo transmite el mensaje, la intención, el juicio del Padre. All right. Y el Hijo, por medio de nosotros, también transmite ese mismo mensaje. Y nosotros pasamos el mensaje a ustedes, hermanos y hermanas, y a nuestro propio ser. Verso 66. Otra cosa. No puedes creer que tienes una relación con Yahweh Shai sin el Padre Yahweh. Y no puedes creer que tienes una relación con el Padre Yahweh sin su Hijo Yahweh Shai. Hay un orden. Hay un orden por el cual tenemos acceso al Padre. Y es por medio de su Hijo. Igualmente, esta gente israelita, ellos deben obedecer las palabras de los profetas.
ellos deben seguir las palabras de los profetas, igual que los profetas siguen las palabras de Yahushua. No podemos nomás decidir, yo voy a saber la verdad, yo voy a saberlo todo sin ayuda, por mi propio esfuerzo. Eso es equivocado, porque nosotros los profetas no sabemos nada por nuestro propio esfuerzo. Por supuesto que estudiamos, leemos, pero como mencioné anteriormente, de nada sirve leer la Biblia si el Espíritu no te está revelando lo que dice. Entonces el Señor toma en cuenta nuestro esfuerzo, y por nuestro esfuerzo y por su misericordia primariamente, Él nos revela lo que estamos leyendo. All right. Continuando, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos se ofendieron con Él. No, Yahushua es muy grosero. Yahushua es muy... me cae mal. Yahushua no es suave con sus palabras. Es muy ofensivo, es muy directo. Verso 67. Dijo entonces Yahushua a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Yahushua les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros? Salakia. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Right. Porque Judas Iscariote, un buen punto que se puede hacer con él no creía que Yahushua era el maná del cielo. Él no creía que Yahushua podía traer vida eterna. Él sinceramente no creía y no estaba convencido del poder de Yahushua. Porque si hubiera creído, no hubiera razonado en su mente que era necesario traicionarlo por unas monedas de plata. ¿Por qué traicionar al que te puede dar vida por unas pocas monedas en este mundo miserable? El dinero se acaba, el dinero se va. Pero cambiar a Yahweh Hashem Yahushua por un poco de dinero, eso es más que incredulidad, eso es maldad. Por eso es que incredulidad es pecado. Porque tu incredulidad te hace hacer decisiones malas. Tu incredulidad te hace egoísta. Te hace ansioso y pierdes tu paciencia y haces cosas que no deberías hacer, porque en ese momento no crees. Un ejemplo aquí con Judas Iscariote es que él no creía en Yahushua verdaderamente. Él no estaba convencido. Por eso es que él pensó que era una buena idea traicionarlo. Últimamente Satanás estaba controlándolo. Era necesario que Judas traicionara al Señor. Era parte de la historia. Ahora Yahushua habla de su comida. Juan 4:31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Yahushua les dijo: Mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que la comida de Yahawashi es cumplir la obra? Aquí los discípulos pensaban que Yahawashi estaba hablando de una comida física, una comida, un comestible, que alguien le trajo comida. Se estaban preguntando por qué no había comido. Y Yahawashi les quiso dar a entender que su alimento es más que una comida humana. Lo que le da vida, lo que le da vigor, lo que lo mantiene vivo y resplandeciente, lo que lo mantiene encendido como una lámpara, es más que comida humana. Y ustedes, hermanos y hermanas, yo incluido, debemos querer entender esto más. Debemos querer pensar como él pensaba. Ok, mi vida es más que una comida. No solo porque no coma o no solo porque tenga hambre, se está acabando el mundo. No solo porque tenga hambre significa que todo ha terminado. Y quizás se escucha exagerado lo que estoy diciendo, pero es muy real. Cuando gente tiene hambre, el hambre puede causar que gente mate. El hambre causa traición, robo, amargura. Superar el sentimiento de hambre, hermanos y hermanas, es algo muy beneficioso para ustedes en su disciplina. Y se va y superar ese sentimiento de hambre quizás sea muy importante en los días de prueba, cuando venga esa marca de la bestia. Quizás el Señor nos ponga a prueba a algunos, a ver si un poco de sentimiento de hambre nos hace doblar, y aceptar la marca de la bestia. Right? So, continuamos aquí. Yahawashi dijo que su comida es hacer la voluntad del que lo envió. Right? Y, a ver, quería buscar. What did I want to look for? Mi comida. Oh, yeah. Alimento. So, la palabra alimento proviene del latín alimentum, que a su vez se deriva del verbo alere, que significa nutrir o alimentar. Esta palabra ha evolucionado a lo largo del tiempo en varios idiomas, hasta llegar a la forma alimento en español. En esencia, alimento se refiere a cualquier sustancia que se consume para proporcionar nutrientes y energía al cuerpo humano o a los seres vivos en general. So, Yahweh Ba'Shem Yahawashi tiene el poder de darnos nutrición, energía y vida sin comida física. So, continuamos. El punto siendo lo que nos da vida es servir al Señor. Lo que nos alimenta es leer su palabra. Este es el alimento del espíritu que supera el alimento físico. So, el afán y la ansiedad, cuando no creemos, cuando no estamos consumiendo a Yahawashi, sentimos a veces ansiedad. So, el término afán se refiere a un fuerte deseo, ansia o empeño en lograr algo. También puede significar prisa,
o urgencia en realizar una tarea o alcanzar un objetivo. Estando alrededor de hermanos en esta fe, una cosa que he escuchado a un hermano decir constantemente es, no es bueno hacer nada en prisa. No es bueno acelerarte y hacer decisiones, to make rash decisions, hacer decisiones así espontáneamente en tu desesperación o en tu ansia, y de nuevo, es nuestra incredulidad, es nuestra instabilidad que produce estos momentos. ¿Y cómo podemos combatir estos momentos de instabilidad? Mantenernos en el agua, mantenernos en la palabra, comer y beber. Dice, en general se utiliza para expresar un deseo intenso o un esfuerzo concentrado en alcanzar algo. Ahora, Mateo 6:25, Yahushua dice, no os afanéis por vuestra vida. No te obsesiones en pensar, yo soy quien me mantiene vivo. Es por mi obra que como, es por mi obra que vivo. Ese es un mal pensar. Dice, ¿qué habéis de comer, Salakia? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y eso es lo que es. Esta vida es más que la comida. Y el cuerpo es más que el vestido. Hay algo más profundo. Esto es lo que está implicando Yahushua. Hay algo más profundo, algo de más significado dentro. Dentro de todo esto, dentro de tu cuerpo. Acuérdense, hermanos y hermanas, tú no eres tu cuerpo. Tú eres un espíritu. All right? Tú eres un espíritu viviendo en un cuerpo físico. Y este cuerpo físico es nuestro templo. Cuidamos del templo. Queremos evitar meterle cosas impuras y cosas dañinas a este templo. Pero al fin del día, si no podemos evitar contaminación del templo, nuestro enfoque es evitar contaminación del espíritu. Porque si el espíritu está contaminado, nada puede ser limpio. Continuando, dice, verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará muchos más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quién son los gentiles? Aquí está refiriéndose a las naciones paganas. Es una cosa del mundo obsesionarte por estas cosas materiales. No es cosa de Dios. No tener obsesión por tu ropa, por tus materiales, sino por tus posesiones. Verso 33, más buscad primeramente, Salakia. 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y este es un buen ejercicio para fortalecer tu fe en
en Yahweh Bashem Yahweh Shai, en tu Dios. Considerar que Él es quien te alimenta. Él sabe lo que necesitas. Entender que estás en su cuidado. All right? Estar más consciente de su presencia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El mensaje no es ser negligente, no es olvídate de todo y deja que tu vida se arruine. El mensaje es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás es secundario. Tu trabajo, tu dinero, tus posesiones, tu carne, todo es secundario. Primero es Yahweh Bashem Yahweh Shai, el proveedor de todo esto. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Otro excelente consejo. No te mates, no te estreses por mañana. Preocúpate por hoy. Hermanos y hermanas, es bueno vivir en el presente. Es malo aferrarte al pasado. Es dañino. Y es inútil a aferrarte o tener afán o ansiedad de mañana. Cada día, cada día, paso por paso. Y no preocúpate por hoy. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Cómo puedo corregir mi vida hoy? ¿Qué puedo hacer diferente hoy? Alright, en vez de meditar en tus errores del pasado o tener miedo del futuro. El libro agridulce. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este tocar de la trompeta, de la voz del séptimo ángel, simboliza como toda la Biblia, toda la palabra, toda la profecía se va a cumplir. Todo lo que se le dijo a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese librito es la palabra del Señor. Ese librito es el maná del cielo. Ese librito es la carne y la sangre de Yahushua. Porque no solo aprendemos cosas bonitas, aprendemos cosas feas. Aprendemos no solo de la luz, pero también de las tinieblas. Aprendemos de los juicios del Señor, cómo Él tiene misericordia y cómo Él juzga sin misericordia. Es por eso que Yahushua era tan ofensivo, porque Él hablaba de la entera verdad, no preocupado por herir sentimientos u ofender a un incrédulo. Él decía toda la verdad. Y nosotros, hermanos y hermanas, cuando leemos la Biblia, estamos siendo educados con toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo nos está enseñando, es
toda la verdad, y eso viene con negro y blanco, luz y oscuridad, amargura y dulzura. Pero todo esto nos conviene. Es por nuestro bien entender todo lo posible. Tu deseo debería ser aumentar en sabiduría, aumentar en entendimiento, porque así tienes más fe, eres más calmado, tienes menos ansiedad, eres más hábil para luchar contra los demonios en tu cabeza, eres más hábil, más apto para enfrentar los elementos de este mundo. Alright. So, profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, right? Cuando profetizamos vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de la entera verdad. Vamos a hablar del juicio. Vamos a hablar de la vida, hablar de la muerte, de enfermedad, de sanidad. El mensaje completo de Yahweh Bashem, Yahweh Shai. No, como profetas del Señor, no podemos censurar la verdad. No podemos ser políticamente correctos. All right? No debemos ser así. Ser políticamente correcto, tú tienes más temor al hombre que a tu Dios. Y eso te marcaría como un falso profeta. Jeremías 28:7. So, de esto profetizaba Jeremías. ¿Qué es un profeta, verdad? ¿De qué habla un profeta? Jeremías 28:7. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Yahweh en verdad envió. Estos son los temas. Este es el tema común en la profecía. Guerra, aflicción, pestilencia. ¿Y por qué? Porque el Señor siempre envió sus profetas para amenazar al pueblo. Si ustedes siguen haciendo esto, esta es la consecuencia. Y a veces ya ni era una amenaza, era una promesa. Porque ustedes hacen esto, esto es lo que va a pasar. Y en estos últimos tiempos, no nos engañemos a nosotros mismos, este mundo es maldito. Esta gente es maldita. Los paganos y nuestra gente. Y la profecía no va a ser palabras bonitas para una gente mala. La profecía va a ser todo el spectrum de la verdad. La salvación de los elegidos y la condenación de los impíos. Right? So, eso es comer la carne y beber la sangre de Yahweh Shai. Aceptar toda su palabra. Aceptar toda su vida. Tomarlo como un ejemplo. Hacer como él hacía. Entender su sacrificio. So, con eso, hermanos y hermanas, espero que el Espíritu los haya edificado. Toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rachakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Barak, wa Rapa, wa Aizar Atham, Akiam wa Akwath. Hasta la próxima. Shalom.